Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este curso de Avancemos de Antropología Bíblica del Hombre, de la doctrina de los seres espirituales y un apartado especial que hicimos para ustedes para finalizar este curso. ¿Se dar cuenta? Aquí están las recomendaciones que usted nos ha dado. Esperemos que esto pueda mejorar muchísimo el sonido. Y para comenzar, vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por esta hora que tú nos permites estar para comenzar este curso juntos, reunidos. Te ruego, Señor, por mis hermanos, para que tú les bendigas, les ayudes, les des la gracia, les des el tiempo para que ellos puedan estudiar, para que puedan conocerte a través de tu palabra, Señor, para que puedan ver las verdades que están en ella, Señor, y para que puedan ser edificados en su vida personal como también en sus congregaciones. Padre, yo pido tu bendición en esta hora. Pido tu gracia para hacer cada una de estas clases, Señor. Te pido que tú seas iluminándonos a través de tu Santo Espíritu y dándonos más y más de ti. Te lo ruego en esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como les estaba comentando, vamos a comenzar con este nuevo curso. Y yo sé que por el cambio de currículo ustedes ya vieron esta materia. En la primera parte de esta materia la vamos a ver muy rápida. Y no, espero que no gastemos más de 2 o 3 lecciones por esta materia y para poder avanzar en las otras y finalizar así el curso. Todo el curso está concadenado, por decirlo de esta forma. Hermano, importante que usted lo pueda leer. Le pido también el favor de que en las citas bíblicas que está ahí, tome su Biblia y lo lea. Por espacio de los materiales, pues no pudimos colocar todo el texto de las citas. En la presentación que hice, procuré ponerlos en algunas, pero es importante definitivamente que usted lo lea también para su edificación. Entonces, vamos a comenzar nuestro curso y por favor regáleme unos segundos mientras que pongo la presentación. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a estudiar la doctrina del hombre y la doctrina de los seres espirituales desde la perspectiva bíblica. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos es que cada estudiante esté familiarizado con los conceptos bíblicos de la doctrina del hombre y la doctrina de los seres espirituales contenido en las Sagradas Escrituras. Que cada uno de ustedes tenga una conciencia de lo que conlleva tener un falso entendimiento de alguno de estos dos temas que vamos a ver y, y que eso, pues, no, que ustedes no puedan actuar conforme a las Escrituras. Bueno, específicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver pues la doctrina bíblica del hombre y sus temas comunes a ella. Buscamos que ustedes pues conozcan y aprendan a diferenciar los mitos y errores más comunes frente a este concepto, que los tengan, la importancia es que ustedes tengan claridad, que ustedes conozcan el enfoque bíblico de la doctrina de los seres espirituales y los temas comunes a estos, que ustedes aprendan a diferenciar los mitos y errores más comunes frente al tema de la guerra espiritual, y que ustedes puedan aprender a conocer algunas herejías de carácter contemporáneo que nacen de un falso entendimiento de la antropología bíblica del hombre, asimismo que nacen de un falso entendimiento de lo que son la doctrina de los seres espirituales. Entonces, en ese apartado que les estaba diciendo, vamos a ver 4 aspectos. Vamos a ver el movimiento de fe. Queremos que ustedes lo conozcan y cuáles y por qué decimos que son movimientos heréticos. ¿Dónde está su error frente a la escritura? Todo el tema que tiene que ver con el concepto de los judaizantes o proceso de judaizantes contemporáneo. ¿Sí? Y pues también cómo es que el apóstol Pablo allá en las Sagradas Escrituras lo hizo en el pasado y cómo debemos conocerlo para el presente. Todo el tema del concepto de la teología feminista y que cómo esto está, pues no tiene nada que ver con la escritura. Y finalmente vamos a mirar todo el concepto de la ideología de género. ¿Qué busca esta ideología? ¿Y por qué el cristianismo bíblico es la respuesta a este tipo de ideología? ¿Mm? Ahora, bueno, ahí vamos a ver varios aspectos importantes que se están dando hoy, ahora, Europa, Estados Unidos y que seguramente va a llegar a Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica ya lo tenemos, pero va a llegar con muchísima más fuerza. Entonces,
Y finalmente queremos que usted pueda conocer algunos ataques que se han dado a las Sagradas Escrituras eh, relacionados con todo este aspecto que estábamos mirando. Bueno, antropología bíblica del hombre. Entonces, la antropología bíblica del hombre, doctrina del hombre, como parte de la teología, es el estudio y definición del hombre según las Sagradas Escrituras, donde tenemos respuesta a todos los aspectos del concepto de humanidad. Entonces, la doctrina bíblica del hombre o antropología cristiana es de vital importancia para comprender los aspectos doctrinales para el cristianismo. Aquí hacemos nuestro primer paréntesis. Bueno, hermanos, cuando nosotros estamos estudiando, nosotros dentro del cristianismo existen unas doctrinas que son fundamentales y hay otras doctrinas que podríamos decir no son fundamentales, son secundarias hasta terciarias. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales? Por ejemplo, una doctrina fundamental es la Trinidad, ¿sí? Es una doctrina fundamental. Si alguien no cree en el Dios Trino, entonces así como en los Jesús solos, pues allá a un lado, porque eso son doctrinas, son sectas, y pues podemos de pronto tener algún tipo de relación con estas personas, comerciales o de otra forma, pero definitivamente no son nuestros hermanos. ¿Sí? La doctrina bíblica del hombre es una doctrina fundamental. Y hoy en día es mucho más importante entenderla, porque viene todo el concepto de humanidad según Dios, no según el humanismo, no según ningún otro tipo de pensamiento. Bueno, entonces es de vital importancia porque se empieza a relacionar, a interlazar con otras doctrinas que son importantes. Entonces, si nosotros entendemos la doctrina del hombre, por ende, podemos entender la doctrina de la salvación. Entonces, ¿por qué el hombre cayó? ¿Por qué el hombre pecó? ¿Por qué Dios preparó todo el concepto de la salvación? ¿Cómo es que, también como una doctrina fundamental, cómo es que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, vino a esta tierra, se hizo hombre, ¿cierto? En él cohabitaban dos naturalezas, una espiritual, una divina, perdón, y otra humana, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros conocíamos como la unión hipostática. Entonces, esto tiene que ver, esto es una doctrina fundamental, es pura cristología. Pero, ¿por qué Cristo viene? Pues traer salvación al hombre. Es importante. Entonces, ¿por qué la salvación es por gracia y no es por obras? Cuando tenemos un concepto correcto de la antropología del hombre, pues nos vamos a dar cuenta de que esto es por gracia y no es por obras. Esto como para dar un ejemplo. Claro, se me pueden olvidar algunos aspectos o algunas doctrinas fundamentales, pero aún dentro de la soteriología, doctrina de la salvación, nosotros habíamos visto otras doctrinas, ¿cierto? Entonces vimos la doctrina de la justificación. Ahí nos estamos diciendo, ¿por qué somos justificados? Eso es lo que tiene que ver con, ¿por qué no simplemente hacemos obras y ya? Y listo, somos salvos por obras. No, ahí la justificación nos dice la doctrina de la santificación, la glorificación, vemos también ahí la predestinación. Entonces, todo esto son un conjunto de doctrinas que son fundamentales y se relacionan entre sí. Ahora, hay doctrinas que no son fundamentales. Por ejemplo, ustedes vieron la doctrina de los tiempos finales. Y dentro de la doctrina de los tiempos finales, ustedes vieron que habían tres puntos de vista. Resulta que a nosotros aquí en Latinoamérica conocemos un punto de vista. Entonces, para nosotros, escuchar los otros dos puntos de vista puede ser hasta locos y podemos pensar que no, que esas personas que nos enseñan esos otros puntos de vista están locos. Pero resulta que para ellos que están en otras partes de este mundo, esos puntos de vista no son los que nosotros tenemos. Entonces, es porque también es su estudio sobre la escritura. ¿Sí? Aunque no son doctrinas fundamentales, porque si creemos que son, si usted cree en el premilenialismo y yo creo en el amilenialismo y el hermano de lado cree en el postmilenialismo, pues hermano, al final, pues vamos a ser salvos por la gracia del Señor y eso no va a quitar ni poner en nuestra salvación. Este es el punto de las doctrinas que no son fundamentales. Por ejemplo, aprendemos historia. Entonces, la historia no es una doctrina, no es fundamental. Es importante conocer pensadores, sí,
importantísimos que cogieron el pensamiento del apóstol Pablo y de toda la escritura de Pedro, de los demás apóstoles, y le dieron una dimensión tan importante que hoy en día nosotros al estudiar estos hombres podemos ver mucha claridad en cuanto a la escritura. Y esto lo podemos ver a través de la historia, definitivamente. Porque la doctrina siempre ha sido la misma desde que el Señor la puso allá en su palabra. De la antropología bíblica del hombre hay aspectos que son fundamentales. Cuando hablemos, por ejemplo, de cuál es el fin del hombre, el hombre no creyente, pues ahí vamos a encontrar unas doctrinas fundamentales. Por ejemplo, la doctrina del infierno es una doctrina fundamental. La doctrina del cielo es la salvación, pues estamos hablando, ¿cierto? Pero también vamos a encontrar que hay doctrinas que no son fundamentales o aspectos que no son fundamentales. Entonces, el hombre tiene alma y espíritu, o el alma y el espíritu es lo mismo. Entonces, creo que ustedes ya lo habían visto, sin embargo, pues tenemos que tener este concepto y esta claridad. Esa es la primera cosa que quería que lo miráramos. Bueno, continuamos. Dios creó al hombre. ¿Qué es lo que nos dice Génesis capítulo 1, versos 26 y 27? Bueno, y en general todo el capítulo 1. Pues la Biblia nos enseña que el hombre no es el resultado de un proceso ni personal, ni evolutivo, ni tampoco social o cultural. ¿Sí? La Biblia nos enseña que la obra creativa de nuestro Dios, Dios creó al hombre. El toque final de toda la creación fue el hombre. ¿Qué quiere decir el toque final? Si nosotros comenzamos a leer Génesis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó las estrellas, ¿sí? Que Dios separó el cielo de la tierra, que dentro de la tierra Él separó las aguas de los mares, que, bueno, Él creó las órbitas, Él después en la tierra crea las plantas de toda especie, después crea los animales en el mar, en la tierra, ¿cierto? Y finalmente crea al hombre. Tiene todo un proceso para poner al hombre al final. Y entonces el toque final de la creación fue el hombre. Ahora, ¿cómo es que la Biblia nos dice que Dios formó al hombre? Entonces dice que Dios del polvo de la tierra hizo barro y a ese barro le dio aliento, sopló su nariz, le dio aliento de vida. Y vamos a ver más adelante que ese aliento no simplemente fue un soplo, así como alguien que sopla, sino que ese aliento de vida es porque le dio espíritu al hombre. ¿Mm? O le dio un alma, como usted le quiera decir. Entonces vamos a tener dos aspectos que tienen que ver con la parte material y con la parte inmaterial. ¿Mm? Ahora también la escritura nos enseña que una vez que Dios creó al hombre, Dios formó del hombre a la mujer. ¿Sí? Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y formó Dios a la mujer. Y cuando Dios tenía al hombre y a la mujer, dice que el Señor los casó, el Señor los bendijo, ¿cierto? Y entonces ahí la escritura lo que nos dijo fue que les mandó a que se multiplicaran, a que fueran fructíferos, a que llenaran la tierra y la pusieran bajo todo su dominio. Y la escritura lo que nos enseña es que de esa pareja venimos todos los demás hombres. Solamente hay una excepción y es Cristo. Pero de resto, todos los demás hombres vienen por la concepción de un hombre y una mujer. Toda la humanidad ha venido por eso. Entonces, aquí empezamos a tener algunas consideraciones. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios? Lo primero que podemos decir es que la imagen de Dios tiene que ver con la parte inmaterial del hombre. Y vamos a ver más adelante que no tiene que ver con la parte material, pues porque Dios es espíritu. Eh, que esa parte inmaterial del hombre es lo que distingue al hombre de todas las bestias, de todo animal. Y es lo que lo prepara para su señorío. El Dios lo preparó con eso para el señorío y le permite tener como una comunicación con su creador. Ahora, frente a lo que estábamos hablando, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 26, por favor, habla su Biblia, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, o sea, de Adán y Eva para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, es decir, un nacimiento y un fin. Entonces, esto tiene que ver con lo que decía el apóstol Pablo. Y claro, cuando hablamos ya de esta parte, tiene que ver cuando el hombre ya había caído.
Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues hermanos, que tenemos una verdad central, y es que con la primera transgresión, pues Dios también hizo una provisión a los hombres en Cristo. Y esta provisión, Pablo nos lo habla en Romanos capítulo 5, verso 12, y me adelanté un poquito aquí. Entonces dice, por esta razón, así como el pecado entró por el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que aquí nos está diciendo el libro de Romanos, sí, el apóstol Pablo a través del libro de Romanos, es que Adán y Eva, todos venimos de ahí, y asimismo, cuando ellos pecaron, por ellos es que tenemos esa herencia de pecado. Todos los hombres cuando nacen tenemos una naturaleza de pecado, tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza caída, ¿sí? Eso es el punto de vista que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el apóstol Pablo lo dice, pero también está la esperanza que es en Cristo, dice, porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos hombres fueron constituidos pecadores por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, muchos serán constituidos justos. Y eso lo encuentra usted nuevamente en Romanos capítulo 5, verso 12. Ahora, naturalmente que hay una antropología secular que está completamente apartada de lo que Dios ha establecido, donde no creen absolutamente nada de Dios en su relación de días, en su relación divina, donde tiene sus propias ideas, sus propias condiciones, donde el hombre tiene a partir sus propias funciones, su propio sentido, y lo peor de todo es que esa antropología va cambiando con el paso de los años. ¿Sí? Entonces, cada vez que aparece una nueva moda, ahí le van cambiando. Entonces, a través de estas antropologías o este tipo de pensamiento, pues han puesto el origen del hombre por generación espontánea, o el origen del hombre por evolución, o por desarrollos naturales comunes, o por desarrollos sociales. Bueno, creo que esto también lo vamos a tocar un poquito más adelante. La antropología bíblica, ¿cómo se enfrenta a este tipo de antropología secular? A través de la apologética, que quiere decir la defensa del evangelio. Por eso es importante conocer bien la antropología bíblica del hombre para poder hacer defensa, una defensa del evangelio, una buena defensa del evangelio, como decía el apóstol Pedro. Bueno, ¿cuáles son las subdivisiones de la antropología bíblica? Vamos a ver básicamente 5 subdivisiones. El origen del hombre, la función o misión del hombre, la constitución o propósito del hombre, las condiciones del hombre y la restauración del hombre. En el origen del hombre, ¿qué vamos a ver? Es la parte que responde a la pregunta ¿de dónde viene el hombre? ¿Cómo lo hizo Dios? Entonces ahí está Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. En la segunda pregunta vamos a mirar cuál es la función o misión del hombre. O sea, ¿para qué Dios hizo al hombre y cómo lo hizo? Y eso responde a la pregunta, ¿para qué vino el hombre? La tercera tiene que ver con la constitución o propósito del hombre. Es decir, que Dios creó al hombre con un propósito, pero para cumplir ese propósito Dios lo hizo de cierta manera. Y en ese capítulo vamos a tratar de cómo está el hecho del hombre en su constitución humana, cómo es la naturaleza humana, qué partes tiene el hombre, qué funciones tiene cada parte, cómo se relacionan esas partes entre sí dentro de esa naturaleza humana. Vamos a ver las condiciones del hombre. ¿Sí? Y a su vez esto se va a subdividir en la condición antes de la caída, la condición después de la caída, la condición futura del hombre, pero dentro de esta tercera vamos a ver dos aspectos, la condición para los perdidos y para los que van a ser salvos, es decir, para los creyentes y los no creyentes en Cristo Jesús. Y finalmente vamos a ver la restauración del hombre, que tiene que ver con muchos aspectos de la doctrina de la salvación, que fue un tema que ustedes ya pudieron observar. Bueno, entonces vamos a la primera pregunta, el origen del hombre. Dios creó al hombre. Génesis 1, capítulos 26, perdón, Génesis capítulo 1, versos 26 al 31. Por favor, hermano, léalo, léalo. Le pido, por favor, que lo lea. Bueno, entonces Dios creó al hombre, ya dijimos cómo lo creó, del polvo, sopló aliento de vida. Bueno, lo vamos a ver. Pero es lo que nos enseña la escritura. Dios creó al hombre. Y ese hombre fue
la joya final, por decirlo, de la creación. Fue su representante, lo creó con un propósito, le dio unas características. Y eso es lo que vamos a ver en esta siguiente pregunta que se llama la función del hombre. Primero, nos habla de que, ¿cuál fue la función del hombre? Empezamos por la imagen. Y nuevamente tocamos este tema de imagen. ¿Qué quiere decir la imagen de Dios? Entonces, entre todas las criaturas, la que Dios quiso que lo representara fue el hombre, ¿cierto? Dios no puso un animal, Dios no puso la naturaleza, o sea, las montañas o cosas así. Dios puso fe al hombre. Entonces, aquí ya, mire que aquí ya empezamos a ver cosas fundamentales. O sea, no hay Pachamama, no hay astros, ¿sí? No hay estrellas que sean divinas, no. Dios puso su imagen en el hombre, no lo puso en ninguna de esas cosas. ¿Mm? Por ende, pues cuando hablamos de idolatría hacia estas cosas, estaría mal. Entonces, la imagen de Dios, Dios la puso en el hombre. Pero no nos referimos al cuerpo del hombre porque Dios es espíritu, sino nos referimos es más a su parte espiritual, ¿sí? Al alma o al espíritu, como usted le quiera decir, que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Mm? ¿Qué significa esa imagen? ¿A qué se refiere esa imagen? Entonces nosotros aquí podemos ver algunos aspectos. Primero, personalidad. Somos criaturas personales y autoconscientes, ¿sí? Espiritualidad. Estamos dotados con la capacidad genuina para conocer a Dios, de tener compañerismo con Dios y de responder a Dios en obediencia y en acción de gracias. Y esto lo vamos a ver, esto estamos viéndolo desde el punto de vista de Adán, porque vamos a ver abajo algo que ya nosotros no tenemos, pero que sí vamos a tener en el futuro. Conocimiento. Dios que le dio al hombre la posibilidad de conocer a Dios como criaturas finitas. Nosotros como una criatura finita podemos conocer a Dios. Dios le dio esa capacidad al hombre y le dio conocimiento también para conocer la creación de Dios. ¿Sí? Qué interesante. Aquí viene otro aspecto que también se refiere a la imagen de Dios, autodeterminación o voluntad. El hombre fue creado con una voluntad, poseía el poder de autodeterminación y se le dio la libertad de escoger. Porque cuando Dios creó a Adán, Adán estaba completo, estaba perfecto, tenía esa posibilidad con Dios, tenía esa relación con Dios. Ahora, Dios también que le dio al hombre inmortalidad. O sea, en un comienzo el hombre era inmortal, o sea, el hombre Dios le dio esa posibilidad de ser inmortal. ¿Mm? Esa inmortalidad dependía de la bondad de su creador, ¿sí? Ya que ellos poseían un cuerpo y un alma, pero como un todo. ¿Qué más le dio fuera de la imagen? Le dio semejanza. Entonces hablamos que de las semejanzas para que el hombre pueda tener una relación con él. Por eso lo hizo a su semejanza. Eso también es para que el hombre pueda expresar a Dios, ¿no? Para que le pueda servir, para que pueda ser su mayordomo. Aunque cuando usted lee a algunos teólogos van a decir que el hombre era el virrey, o sea, pero él tenía esa función de mayordomía, era el representante de Dios aquí en la tierra, era el que tenía ese señorío, ¿sí? Entonces él tenía ese poder, esa majestad, ese señorío, que es lo que vamos a ver más, porque él era el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, ese señorío era para que él pudiera mostrar a Dios, para que pudiera expresarlo, para que pudiera enseñorear en el nombre de Dios. Todo esto era muy importante, ¿sí? Lo puso aquí en la tierra, no lo puso por allá en el cielo, no lo puso por allá en otra parte. La misión del hombre es y era aquí en la tierra. ¿Mm? Su llamado era para gobernar la tierra con amor y sabiduría. Y aquí quiero que miremos Génesis 1:28, por favor. Dejé esta frase en esta presentación recordando que nosotros somos del mismo polvo. Sin embargo, Dios nos ha asignado un valor y prestigio increíble como sus criaturas hechas a su imagen. ¿Sí? Ahora, la creencia de que somos hechos a la imagen de animales es evolucionismo, hechos a la imagen de ángeles es parte de la nueva era y el monismo, hechos a
imagen del hombre es humanismo. Esto nos lo dejó, esta frase nos la dejó el hermano R.C. Sproul. Entonces, hermano, nosotros somos hechos a imagen de Dios por todas las características que vimos anteriormente. Ahora, la constitución del hombre. ¿Se acuerda que vimos constitución o propósito del hombre? Vamos a ver la constitución. Propósitos de la creación, ¿sí? Del hombre. Entonces, antes podemos mirar varios aspectos. Recuerde que cuando Dios puso al hombre, lo puso al final. Y antes de poner al hombre, Dios hizo una serie de cosas. ¿Sí? Creó los cielos, la tierra, las estrellas. Bueno, dentro de la tierra hizo, cada día fue haciendo una cosa diferente y al final, en el sexto día, ¿cierto? Dios hizo al hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios le proveyó al hombre? Dios le proveyó naturaleza, ¿sí? Para que la pudiera observar, para que viera la belleza, para que lo pudiera ver qué creador tenía, para que lo pudiera adorar, bueno, para que también para que la cuidara, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el trabajo que Dios le dio al hombre. Entonces, el objetivo que Dios le puso al hombre era que guardara, que cuidara y que gobernara la creación de Dios. Ese era el trabajo del hombre y esto mire que es antes de la caída. Dios le dio dignidad al hombre. ¿Por qué le dio dignidad? Porque le puso una tarea, porque le dio un trabajo, ¿sí? Porque ese tenía un propósito trascendental. Entonces nosotros los hombres, Dios nos dio la dignidad. Entonces esa es una palabra bastante interesante. Que también Dios le proveyó. O sea, Dios no dejó al hombre solo, sino que acuérdense que Dios crea al hombre y también crea a la mujer. O sea, que le dio la posibilidad de que él pudiera tener un matrimonio, la posibilidad de que pudiera crear una familia y de esa familia una sociedad. Entonces, todo esto va en escala. Entonces, primero un matrimonio, una familia y una sociedad. ¿Cuál es el diseño, la cosmovisión del cristianismo frente a este tema? Hermanos, que el matrimonio es heterosexual, quiere decir que es solamente entre un hombre y una mujer. No hay posibilidad que sea entre dos mujeres, no hay posibilidad que sea entre dos hombres, no hay posibilidad que sea tríos o algo similar, no hay posibilidad que sea con animales, nada de esas cosas. Dios creó y diseñó el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. ¿Para qué lo creó? Pues como lo hemos visto, para compañía, lo creó para procreación, porque es a través de él que se continúa la raza humana, lo creó para toda la vida, no para un ratico, no para un momento, no, no, lo creó para toda la vida. Es personal, es entre esas dos personas que se unen para que se puedan enriquecer, para que se puedan edificar, para que puedan crecer. Y le dio un orden, tanto al hombre le dio una responsabilidad como a la mujer otra. Entonces, a cada uno le dio un rol. Al hombre le dio el rol de ser el líder de su hogar, a la mujer de ser ayuda idónea. Cuando los roles se cambian, ahí empiezan a haber diferentes problemas y diferentes situaciones porque no es conforme al orden de Dios. Ahora, ¿qué trae como consecuencia eso? Pues trae como consecuencia la familia. Acordémonos que la familia es la base de la sociedad. Entonces aquí podemos ver la familia, la iglesia, el gobierno y el trabajo. Entonces todo esto es lo que Dios le proveyó. En la familia, ¿cómo? Pues la familia es autónoma de otras familias, es colaborativa, lo que hablábamos, el hombre es la cabeza, la esposa es la ayuda idónea, no quiere decir que uno sea mayor que el otro, no, sencillamente es que Dios le dio a cada uno de ellos un rol diferente. ¿Sí? Y es la base de la sociedad general. ¿Sí? Y cuando hablamos de la sociedad, entonces ya podemos hablar que Dios también le dio a él un gobierno, ¿sí? Le dijo que cuidara todo, que tuviera prevención contra el mar. Dios le prohibió que no comiera dos árboles y lo promocionó para el bien. O sea, Dios ya le proveyó todo eso al hombre. Le dijo, mire, usted tiene que hacer esto y no puede hacer esto. Dios le fijó esas reglas al hombre. ¿Sí? Y el hombre las entendía, para él eran claras. También les dio la parte eclesial, ¿sí? Le dio conocimiento, sabía que la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, él tenía que cumplir. Le dio una conciencia, él sabía que había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo que era lo que tenía que guardar en ese árbol y porque es del día que él comiera, ¿qué le iba a pasar? ¿Mm? Y
sobre todo Dios le había dado vida y vida eterna, porque él también pues iba a ser una criatura, como vimos ahora, que iba a ser eterna, ¿no? Por la bondad del Señor. Bueno, eso fue en cuanto a lo que Dios, la constitución que Dios le dio. Ahora vamos a ver la formación del hombre. Entonces vamos a ver que el hombre está formado por dos aspectos, mis hermanos, por un elemento material y otro elemento inmaterial. Vamos a ver el elemento material. Entonces, hablamos del elemento material como el cuerpo. Esto, esto que cada uno de nosotros somos, el cuerpo. ¿De qué está hecho el cuerpo humano? Fue hecho del polvo de la tierra. Entonces, hermano, esa es la primera aspecto que nos habla. Entonces, Dios formó un muñequito, un barrito, ¿cierto? Bueno, dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Y esa es la primera formación. Tenemos un elemento material. Entonces, nosotros, los hombres, tenemos sodio, tenemos carbono, tenemos todo el cuerpo humano tiene todos sus componentes de la tierra que nosotros caminamos, cultivamos y similares. Y a la muerte del hombre hay un proceso de corrupción, de descomposición, donde todo el hombre retorna a ser polvo. ¿Sí? En Génesis capítulo 3, verso 19, una vez después de la caída dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, este es un aspecto importante. Ahora, hace un momento les decía que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Y que el único que no había sido creado por, pues, por procreación humana es Cristo. Entonces, aquí quiero hacerles esa salvedad. Dios puede hacer un ser humano por lo menos de 4 maneras y es para que ustedes lo tengan pendientes. Primero, sin la participación de un hombre y una mujer, y así hizo a Adán. Sin la participación de una mujer, así hizo a Eva. Muy interesante, ¿no? Sin la participación de un hombre, Cristo. Entonces, acuérdense, la cristología que vimos, el Espíritu Santo hizo ya que María fuera concebiera. No hubo el rastro de hombre en esa mujer. Y por concepción, como a nosotros. Y esos son los aspectos que debemos tener en cuenta. Esta es la parte material. Para terminar este primer capítulo, vamos a ver la parte inmaterial. Entonces, la parte inmaterial tiene que ver con el alma y espíritu, o alma o espíritu, ya como usted lo quiera mirar, ya lo vamos a ver. ¿Qué nos dice? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y ese soplo no fue solamente un aire, sino que fue espíritu que le dio espíritu al hombre. Dice Santiago, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Santiago 2:26, por favor, para que usted lo busque y lo lea. Cuando el espíritu entró al cuerpo, el hombre llegó a ser un ser viviente. O sea, somos vivientes porque somos una parte material y una parte inmaterial. Y entonces, ¿qué podemos decir del alma? ¿Sí? Entonces, para el alma hay 3 posturas, una pagana y 2 cristianas. Es importante, de todas formas, enunciar la pagana. ¿Qué es lo que dice el alma? Esas 3, ¿cuáles son? La preexistencia del alma, que es pagana, el creacionismo y el generacionismo o tradicionismo son más cristianas. Entonces, ¿qué nos dice la preexistencia del alma? Esto tiene que ver con, es paganas de origen griego, realmente el que dijo esto fue Platón. Entonces él tenía el mundo de las ideas y básicamente lo que él decía era que por allá existía un alma y que esa alma, pum, tuvo que bajar a un cuerpo. Entonces ya el alma, la preexistente, bajó a un cuerpo y cuando el cuerpo se muere es que otra vez el alma se libera. Entonces esto no tiene nada que ver con el concepto bíblico, porque como vimos en el concepto bíblico, Dios en el momento que sopla en el hombre es que le da espíritu de vida. Es hasta ese momento, no es que el alma esté por allá en alguna parte y entonces tenga que venir a hacer cola para que le toque un cuerpo. No, 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 no. Aquí lo que vemos es esto. Entonces, la primera diferencia. Sin embargo, ustedes saben que en el mundo moderno y toda esa parte que veíamos ahora de ese secularismo, pues tienen en cuenta esto y es importante que nosotros entendamos cómo era que lo miraban en ese pensamiento griego. Ahora, dentro del pensamiento cristiano,
seguramente que usted mira el material pasado, puede encontrar un poquito más de esto, está un poco más extenso. El creacionismo, ¿qué pensaba? Básicamente ese era el que estaba en el este de Asia, por allá hacia Rusia, hacia todas esas partes. Ellos pensaban que el alma es creada de la acción continua de Dios. Es decir, cuando nace un bebé, ahí está el alma para ese bebé. El generacionismo o traduccionismo, que era más aceptado en Europa en ese momento, en esos años, empezando la iglesia, ellos pensaban que sencillamente cuando un hombre y una mujer procreaban, esa procreación, la simiente humana, iba de una vez llevando el alma. Aquí, como les decía, hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas que no son fundamentales. En este aspecto, como ustedes se pueden dar cuenta, tanto el creacionismo como el tradicionalismo son dos aspectos completamente aparte. ¿Qué podemos decir, hermano? Tenemos alma, ¿sí? Entonces, ya si usted quiere creer en alguno del otro, esto no le va a agregar ni le va a poner a su salvación. Puedes llegar a algunos aspectos, ¿sí? Pero, perdón, puede que usted pueda llegar a algunos aspectos en que pueda sentirse identificado con alguno de estos dos. Y estas son las dos posturas que existen dentro de la iglesia. Pero vuelvo, insisto, no son doctrinas fundamentales. ¿Mm? Y es importante pues que usted las conozca. Ahora, la otra parte tiene que ver que en la Iglesia de Cristo existen dos posturas antropológicas en la relación entre la parte material del hombre con su parte inmaterial. O sea, cuando ya estamos hablando del cuerpo y del espíritu, entonces tenemos dos posturas. Una postura dualista, realista y otra postura tricótoma. ¿Qué significa esto? La postura tricótoma nos habla de que hay un alma, un espíritu y un cuerpo. Esa es la postura tricótoma. Y la postura dualista es que tenemos un cuerpo y alma o tenemos un cuerpo y espíritu. O sea, el alma y el espíritu son uno solo, que es lo que usted puede ver en la parte, en esta parte de la diapositiva, ¿sí? Lo mismo, al igual que en el punto anterior, cada una se fundamenta, sí, tiene un poco más fundamento bíblico el dualismo, eh, el tricótomo también tiene algunos pasajes, son más en cuanto a números, son más pequeños. Sin embargo, pues dentro de la iglesia están esas dos posturas, ¿sí? Y como vuelvo y les decía, no es fundamental decir que somos tres, estamos en tres partes o estamos en dos partes. Cada uno defiende esto. Lo importante es entender que nosotros tenemos una parte material y una parte inmaterial y que así es como Dios nos formó. Usted puede ver en el material anterior un poquito más acerca de ellos, pero pues es importante dejar esta connotación, ¿sí? Este aspecto es importante. Entonces, mis hermanos, ¿por qué, ¿por qué esa relación? Pues claro, porque recuerden, cuando el hombre muere hoy en día en su estado de pecado, pues eso se tiene que despegar. Y esa parte es la parte más dolorosa, ¿no? A eso es lo que le llamamos la muerte. Porque realmente la muerte lo que termina es con la parte material del hombre. Su parte inmaterial no, pero su parte material sí. Y bueno, adelantándonos un poquito, lo que la escritura nos enseña, mis hermanos, es que nosotros vamos a resucitar, es decir, que otra vez se van a volver a unir estas dos partes. Por eso es que ninguna de estas partes es que sea más importante que la otra. En lo que veíamos en la preexistencia del alma, sí los griegos le daban más importancia como a la parte espiritual y ponían todo eso y aún nosotros vemos por allá en esas religiones hindúes y religiones por allá de Oriente que le ponen esa trascendencia, pero no, lo que la Biblia nos enseña es que estas dos partes son importantes. Cada una de ellas es importante. Nuestro cuerpo, dice la Escritura, que es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces habla que tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu es importante que el Espíritu Santo esté y que gobierne. De lo que hay en nuestro corazón se refleja también en nuestra parte externa. Entonces todo eso nos da la visión de la importancia que era para Dios estas dos cosas.
el que el hombre sea así. Y por eso también vemos que cuando el hombre resucite o cuando resucitemos, hablamos como creyentes, es que Dios va a hacer un nuevo cuerpo, donde vamos a hacer un cuerpo glorificado, donde vamos a tener estas dos partes. No vamos a estar en una sola, sino que vamos a tener estas dos partes, ¿sí? Entonces, esta es la importancia. Hasta aquí vamos viendo el tema de la condición del hombre. Entonces ya vimos lo que fue la imagen, la semejanza, ¿cierto? La constitución del hombre, es importante la función del hombre. Entonces, para la próxima clase vamos a ver, eh, vamos a ver las condiciones del hombre. Entonces, antes de la caída, después de la caída, bueno, lo que habíamos, la condición futura del hombre, y vamos a ver el quinto punto que tiene que ver con la restauración del hombre. Entonces, mis hermanos, hasta aquí esta primera clase. Que el Señor les bendiga, que estén muy bien. Muchas bendiciones, mis hermanos. Gracias por este tiempo y los espero en la próxima clase. Chao, mis hermanos.